Hola, sean bienvenidos a Noticias en 8 minutos. El propósito de estas noticias es dar a conocer sobre la poesía lírica y la literatura indígena. A continuación, mis compañeras les hablarán sobre la poesía lírica y la literatura indígena. La literatura indígena es una rica y diversa tradición literaria que abarca una amplia gama de culturas y lenguas originarias de diferentes partes del mundo. En el caso de México, la literatura indígena es especialmente notable debido a la gran cantidad de pueblos indígenas que habitan en el país y sus diversas lenguas y costumbres literarias o tradiciones. Por ejemplo, la literatura náhuatl de los pueblos mexicas incluye poesía, mitos y relatos históricos, muchos de los cuales se han ido transmitiendo oralmente durante siglos y se han ido recogiendo por escrito después de la llegada de los españoles. Uno de los textos más conocidos es el Códice Florentino, que recopila una gran cantidad de información sobre la cultura y literatura náhuatl. Otra tradición literaria importante es la de los pueblos mayas, que dejaron el libro, por ejemplo, del Popol Vuh, que es uno de los textos más famosos, considerado la Biblia de los mayas. Narra la creación del mundo según ellos y las hazañas de los dioses gemelos y la genealogía de los mayas. La literatura indígena y contemporánea también es muy activa, con escritores y poetas indígenas que utilizan sus lenguas nativas para expresar sus experiencias. Autores como Miguel León Portilla o Natalia Toledo han contribuido significativamente a la literatura indígena contemporánea. Una nota, poesía lírica. La poesía lírica es otro juego, pero igual de importante. Es un tipo de poesía donde el poeta expresa sus sentimientos, pensamientos y reflexiones más personales. Lo que me gusta de la poesía lírica es que no hay reglas fijas. Cada poeta le mete su propio estilo y sus emociones. Poetas como Pablo Neruda, Octavio Paz y José Emilio Pacheco han usado la poesía lírica para hablar de amor, de tristeza, de la vida misma y hasta de problemas sociales. A pesar de que es un género muy antiguo, sigue siendo muy vivo, porque al final las emociones humanas no cambian tanto con el tiempo. Y la poesía lírica siempre encuentra cómo conectar con otros. Hola a todos, venimos aquí a entrevistar a nuestro querido poeta José Emilio Pacheco, que nos hablará sobre sus conocimientos de la poesía lírica. Yo le voy a hacer una pregunta ahora, es un gran honor conocerlo, el tiempo ha sido demasiado relativo. ¿Cómo cree que la poesía lírica ha podido capturar la efemeridad del conocimiento? La poesía, en esencia, es la lucha contra el olvido. Todo en la vida es fugaz, los pensamientos, las emociones, los sentimientos. Pero con la poesía podemos plasmar todas esas emociones y que se queden recordándose para toda la vida. Muchos de sus poemas atacan hacia la realidad. ¿Cómo logra equilibrar la introspectiva personal con la dimensión social en sus poesías? No existe como tal una división tangente entre lo personal y lo colectivo. Todo lo que ocurre en el mundo, nuestra forma de pensar, nuestros sentimientos, son a causa de la sociedad en la que vivimos. Por eso siempre yo en mi poesía intento que la gente pueda reflexionar acerca de ellos mismos y de la historia que los rodea. Muchos de sus lenguajes en la poesía son muy apasionadas. ¿Cómo logra que su poesía tenga ese tal lenguaje y que no pierda esa profundidad? El lenguaje debe ser claro, pero no simple. Hacer poesía es como cuando pulimos una piedra hasta encontrar su forma esencial. Debo de escribir muchas veces, de inscribir otra vez y practicar, con el fin de que el lector se sienta identificado, pueda entender la poesía. En su opinión, ¿qué importancia tiene la memoria en la poesía lírica, en su identidad y en la historia? La memoria es el hilo que nos une con nuestro presente, con lo que fuimos. La poesía es el acto de recordar la resistencia contra el olvido y lo indefendible. ¿Cuál ha sido su vocación para poder ser poeta? Yo empecé con la poesía porque me gusta escribir mis emociones, mis pensamientos, pero sobre todo la realidad del mundo. Mis poemas son una crítica acerca de este.
y una forma de reflexión hacia las personas, hacia su historia, etc. Ha sido un gran honor estar aquí a su lado, José Emilio Pacheco. Créame que ha sido muy apasionado, aunque también lamento cómo estamos ahora, no estamos en el mejor set de grabación, esto es muy humilde la verdad, pero lo que importa es que estamos aquí en el presente. ¿Algo que quieras decir a la cámara? Es mucho gusto estar con ustedes. Antes de que esto termine, si algo he aprendido el día de hoy, es que no hay que ser un experto para ser un gran artista. Saludos. Muy buenos días, muy buenas tardes. Vamos a hacerles un reportaje sobre los mitos. Desde tiempos inmemorables, los mitos y leyendas han formado parte esencial del acervo cultural de la humanidad. Estas narraciones que han sido transmitidas de generación en generación no solo explican fenómenos naturales y orígenes, sino que también reflejan valores, miedos y creencias de cada sociedad. Hoy exploraremos cómo han evolucionado estos relatos y por qué siguen siendo relevantes en esta modernidad. Tomemos como ejemplo el mito de La Llorona, una leyenda profundamente arraigada en diversas culturas de América Latina. Originalmente la historia narra el dolor de una mujer que tras la pérdida de sus hijos se ve condenada a vagar eternamente en busca de ellos, simbolizando la pena, el arrepentimiento y el misterio. Con el paso del tiempo, esta leyenda ha sido reinterpretada y adaptada a nuevos contextos, mientras que en sus orígenes la narrativa tenía tintes más sobrenaturales y se utilizaba para explicar el inexplicable en la actualidad. La Llorona ha trascendido las fronteras culturales. Hoy se manifiesta en películas, series, libros y por supuesto en el entorno digital, donde jóvenes y adultos reimaginan el relato en formatos modernos y creativos. Estas transformaciones reflejan cómo los mitos y leyendas se adaptan a las nuevas realidades sin perder su esencia. La tecnología y los medios de comunicación han permitido que estos relatos lleguen a un público más amplio, reforzando la idea de que las historias ancestrales siguen teniendo un impacto profundo en la sociedad actual. ¿Tú qué opinas sobre la leyenda de La Llorona hoy en día? Yo conocí la leyenda de La Llorona gracias a una película. No leí nunca ningún libro, pero me imagino que pues cada vez que alguien se lo cuenta cambia la historia normalmente, ¿no? O sea, ahorita yo te puedo decir la historia y otra persona te pudo haber contado la misma historia pero de diferente modo. Entonces eso es lo que opino, cada vez cambia. Buenas tardes, el día de hoy les recitaré un poema personal. Oh amada mía, no sabes cuánto añoro tu dulce y melancólica voz. Aquella voz que tantas veces me escuchó, aquella voz que tantas veces me salió. No soy más que un hombre sufriendo por tu ausencia y luchando contra el caos que parecía haberse disipado con tu llegada. A veces miro las estrellas, aquellas que me susurran que luche por encontrarte, pero lo que ellas no saben es que esa lucha acabó el día en que partiste de mi vida y te llevaste tu maleta donde guardaste la alegría. Este poema trata sobre cómo el escritor se encuentra sin rumbo al perder a su amada, aquella persona que lo había ayudado y amado, porque ahora ya no se encuentra a su alcance. El poema es importante porque nos muestra que no solo bastan las acciones o las palabras para explicarnos el poema. El poema nos invita a leer cómo el poeta se expresa de una manera triste y nostálgica, mientras nos demuestra que las palabras pueden ser suficientes para expresar aquellos sentimientos que se nos es complicado expresar. Así, queridos espectadores, llegamos al final de este viaje por el mundo de la poesía lírica, la literatura indígena y los mitos. Agradecemos a todos los que hicieron posible esta emisión, desde nuestros entrevistadores hasta el equipo de producción y por supuesto a ustedes, nuestra querida audiencia, por acompañarnos en esta aventura cultural. No olviden seguir explorando este tema tan interesante, leyendo y dejándose inspirar por la belleza de las palabras. Hasta aquí llega el noticiero en 8 minutos. Nos vemos en la próxima edición. ¡Hasta pronto! Audio Jungle.